Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. Mateo Navas junto a nosotros aquí en Radio Infinita, lo venimos anticipando durante todo el programa porque, claro, mientras nosotros cuando partimos este espacio y tratamos de hacer un resumen de lo que acababa de anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de aranceles, la verdad es que estábamos diciendo lo pocaso que alcanzamos a entender, porque había sido hace poquitos momentos y la verdad tienen... Matías no habla inglés. Implicancias bien profundas. I don't speak English, entonces me very, very good. Entonces... nos faltaba alguien que tuviera un poquito más de tiempo para mirar esto y tratar de aterrizarlo. No te estoy poniendo presión encima, Mateo, pero te estoy poniendo presión. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, de lo más bien, expectantes de esta conversación. Ay, sí. Porque además, por lo que entendí, al verte entrar al estudio venías con noticias incluso más frescas que aquellas que dimos nosotros hace una hora. Y venía con una sonrisa. A ver. ¿Por qué? Porque a pesar de... obviamente el arancel del 10%, vamos a hablar de todo esto, a las importaciones chilenas. En Bloomberg acaba de salir que los aranceles al cobre, al acero, al oro y al aluminio quedaron fuera de los aranceles recíprocos que anunció el presidente hoy día. Y por lo tanto nuestro cobre va a llegar entonces, como siempre, con arancel cero. Se supone, exactamente. Así eso es una buena noticia para Chile, sí, muy buena. Es una muy buena noticia. Principal, claro, no solo nuestra principal exportación, sino que en ese sentido nuestro principal socio comercial. No debería disminuir los volúmenes de cobre que compra Estados Unidos. Sí. Porque en el fondo, Mateo, y a modo de resumen antes de que entres en el punto, porque algunos se preguntarán, ya, pero si le ponen impuesto a la importación de productos que te estoy vendiendo yo gano más, po. Claro, en teoría, pero sí, lo que hace es que disminuye los volúmenes de compra eventualmente. Le sale mucho más caro para ellos importarlo. O baja la demanda eventualmente. Por eso, exacto. Si ese es el punto, les empieza a salir más caro importarte el producto que te estaban comprando. Entonces busquemos algún sustituto. Entonces, o te sigo comprando, pero te voy a comprar menos. Entonces, claro, eso es lo que termina afectando la economía, porque algunos dirán, bueno, ¿y para qué Estados Unidos quiere encarecerse la vida? Porque esto le va a encarecer la vida, obviamente, a los ciudadanos. Primero, esa pregunta no tiene ninguna respuesta clara, porque la verdad es que es súper curioso que lo estén haciendo, pero en el fondo lo que hace Donald Trump en su cabeza es que esto es una presión para los países porque es como, ojo, que vas a ser menos competitivo. Exactamente, exactamente. Y como siempre explican en las clases de introducción a la economía, cualquier tipo de impuesto, gravamen que se le aplica a cualquier producto termina pagándolo alguien. Si al final esto siempre lo termina pagando, y en general no son las empresas los que lo pagan, sino que son los propios consumidores. Y son los consumidores finales los que generalmente terminan pagando la máxima que yo aplico en esto es que lo termino pagando yo. Y no me refiero a yo como el yo genérico que esto pueden estar pensando todos. Me refiero a yo específicamente Matías de la Maza. Obvio, él va a pagar más. Oye, a ver, partamos desde el principio porque la historia es bien interesante. Le iba a decir que en las últimas semanas pareciera que hemos hablado más inglés que en español, por lo menos en la sala de redacción de Diario Financiero, porque entre Liberation Day están los Dirty 15 también, que son este 15% de países que tenían, digamos, los principales, digamos, aranceles más competitivos con Estados Unidos y que Estados Unidos tenía entre ceja y ceja. Obviamente estos conceptos se enmarcan en un anuncio que tenía a todo el mundo en vilo y que hace unos minutos terminó, que se concretó, y donde, bueno, en la Rosaleda de la Casa Blanca, que es uno de los patios, bueno, más emblemáticos del Palacio de Gobierno de Estados Unidos. Fue la concesionaria de Tesla. Claro, y además Donald Trump anunció que lo quiere pavimentar entero. Eso me lo perdí. Sí, lo quiere pavimentar, entiendo. Para aterrizar el No sé, pero es un patio muy bonito que ha sido muy frecuentado por muchos expresidentes en Estados Unidos. Mira, suena como una tan mala idea que perfectamente se lo puede haber ocurrido. Exactamente. Bueno, pero eligió este patio simbólico para Estados Unidos y obviamente tiene este peso simbólico para anunciar un misil que no solamente obviamente tiene
a todo el mundo en vilo, a las principales economías, a los principales países del mundo, sino que también a las principales empresas, y que marca un antes y un después en la forma de hacer política internacional y de cómo guiar el comercio internacional. Por eso era tan importante el anuncio que iba a hacer el presidente Donald Trump hoy. Fue a las 5:10 de la tarde, hora chilena, cuando Donald Trump salió a este patio, había mucho viento, entonces su pelo se movía mucho, las banderas del fondo flameando. Flameaba el pelo y flameaba las banderas. Exactamente, y en ese contexto anunció su nueva política de tarifas internacionales y lo hizo obviamente a su estilo, directo, desafiante. Anunciando que era el día muy importante, poco menos que la batalla de Gettysburg. Era como lo más importante así en la historia. Sí. Bueno, él es bien, digamos, hiperbólico para hablar. Y obviamente es un anuncio del cual no todos están convencidos, todo lo contrario. En general, los principales economistas insisten que estas tarifas terminarán pagándolas los consumidores. Lo hablábamos al principio y eso obviamente podría avivar aún más la frustración económica entre los votantes, entre los mismos estadounidenses. Acordémonos que... Salvo que la apuesta de Donald Trump, la apuesta que uno supone que está haciendo, se cumpla, y es que cuando todos estos países grabados con B corta, vean que se viene el tarifazo, entonces ellos reculen y saquen sus tarifas a efectos de que Estados Unidos recíprocamente las saque y vivamos en un mundo del destarifado. Eso es lo único que hace sentido, este anuncio como una herramienta de negociación, ¿no? Claro, de presión. Porque incluso. Como una herramienta de macroeconomía en términos de teoría, la verdad es que no hace sentido. Y bueno, como ya sabemos, como ya ha salido en todos los medios, esta nueva política afectará a Chile y sin anestesia. Estos cambios serán efectivos a partir de medianoche. Aquí no se le pregunta al Congreso, estos son efectivos de forma inmediata, pero como les adelanté al principio, los aranceles al cobre, al acero, al oro y al aluminio, como salió en Bloomberg hace un par de minutos, quedaron fuera de los aranceles recíprocos. Voy a hacer un poco de contexto para, digamos, contar y detallar lo que contó hoy día el presidente Trump. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos hasta acá? Una decisión muy poco ortodoxa en términos económicos. ¿Por qué? Porque Trump venía, digamos, prometiendo esto hace meses. Esto no es una sorpresa, sino que esto lo venía prometiendo desde hace meses, incluso en la campaña presidencial. Lo que pasa es que, claro, en las últimas semanas él adquiere y habla de este Liberation Day y lo hace, digamos, marquetero. ¿Y cuál era la idea? Bueno, básicamente imponer lo que él llama los aranceles recíprocos, que básicamente es una medida en que se corrigen años de comercio injusto, porque él dice que a Estados Unidos lo han estado estafando. Esos son los conceptos que él ha ocupado. Él dijo el lunes, de hecho, el mundo entero se beneficia de nosotros y nosotros no nos beneficiamos de ellos. ¿Y por qué lo hace? Bueno, no está del todo claro, hay varias teorías. Una de ellas es ocupar estos anuncios como una medida de negociación para no subirlas, sino que bajar las tasas y hacer, digamos, el comercio internacional más competitivo, pero eso es algo muy, muy arriesgado. Y además que eso es suponiendo que Trump sigue alguna lógica. Claro. Porque uno que en general funciona de manera lógica, asume que el prójimo, el jugador del frente, está jugando también racionalmente. Claro. Pero podría bien ser que Donald Trump no fuera todo lo racional que uno espera. ¿Qué es lo que dice obviamente en el papel Donald Trump? Que busca reconstruir la economía manufacturera de Estados Unidos. De hecho, les voy a contar después que hoy día invitó a alguien al escenario que obviamente forma parte de ese mundo y obviamente también... Henry Ford, así, resucitado. Oye, y bueno, es una jugada claramente arriesgada, pero él dice que en la práctica esto no van a subir los precios. Él dice que esto no va a subir los precios ni para los consumidores ni para las empresas y que tampoco va a generar represalias que afecten a los agricultores, a los exportadores, etcétera. Pero obviamente, como adelantaba antes, los economistas no están convencidos, todo lo contrario, dicen que los aranceles obviamente van a encarecer los productos importados y también los insumos para fabricar. Yo te digo que Donald Trump
no resiste mucho análisis. Exacto. Porque no es un tema de opinión, ¿no? Esto es como, no, es que Donald Trump considera que la gravedad no va a operar. Es que no, pues señor, si es que esto opera así nomás. Exactamente. Y bueno, ¿qué es lo que puede generar esto? La economía se puede enfriar. La economía de Estados Unidos se puede enfriar. Recordemos que estas medidas de shock de economía, en general, se dan en los países que están muy mal macroeconómicamente. O sea, lo vemos en Argentina, ¿no? Exacto. O sea, pero una economía que está bien, entre comillas, o sea, la economía de Estados Unidos está sana. Obviamente, algunas personas que dicen que pueden mejorar, pero en general, si uno lo compara con los países y con las grandes potencias, post-pandemia, Estados Unidos está en muy buen... Desempleo bajo, con cifras de inflación moderadas, pero si uno los compara con las grandes economías en el mundo, con Alemania, con China, Estados Unidos está en muy buena posición, y por eso hay muchos economistas que tienen esas dudas. Entonces, hoy día a las 5 de la tarde empieza este evento. Donald Trump se sube al escenario, habla unos pocos minutos y el mensaje ya que había quedado claro. Make America Wealthy Again, que es hagamos de Estados Unidos un país millonario de nuevo, ¿no? O sea, ya dejar de el concepto de great, sino que hagámoslo rico de nuevo a Estados Unidos. Exactamente. Según el día, ¿cuál es el adjetivo, no? Exactamente. Y bueno, fue un momento clave y pensado milimétricamente en términos comunicacionales. Había decenas de fotógrafos en la Casa Blanca, no solamente ahí en el piso, en la Rosaleda de la Casa Blanca, sino que también en el techo. Había en el techo arriba decenas de fotógrafos tratando de capturar esto. En las espaldas de Donald Trump también querían generar el mayor contenido posible. Y como es costumbre en él, empieza a hablar, pero no se queda solo. A los pocos minutos invita a el escenario a Brian Paneberger, que es fundador de Auto Workers for Trump, que es una organización de los trabajadores norteamericanos que trabajan en la industria de los automóviles, que es una industria muy importante y que mueve mucho la economía en Estados Unidos. Lo recibe en aplausos este dirigente, y que esta persona dice al principio de la rueda de prensa, este evento de Trump, dice que va a haber nuevas inversiones, que van a construir nuevas plantas, y ya esos fueron los primeros aplausos que se escucharon en la Rosaleda. Y después vino ya este anuncio grande, varios números, varias críticas al comercio internacional y lo que todos estaban esperando, cuáles iban a ser los primeros aranceles que iba a mencionar. El primero fue uno que ya se esperaba, que era justamente a la industria de los autos. Sí, se había anticipado varias veces, ¿no? Ya se había anticipado, 25% se iba a aplicar a los automóviles y a las piezas de automóviles, y eso va a entrar en vigor hoy día mismo después de medianoche, o sea, mañana a partir de las 12 de la noche. ¿Y eso incluye las partes y piezas que lleguen de afuera? Sí, no, pero de México y de Canadá. Eso... Porque yo había entendido que la industria está integrada, ¿no? Exacto, y que muchas veces la misma pieza va y entra, cruza la frontera entre uno y otro país que tienen un tratado de libre comercio, supuestamente, y que eso había quedado pospuesto. Eso te lo tengo que confirmar, porque de hecho, bueno, esto es lo que se ha hablado mucho, que de los únicos países que se salvaron en este anuncio fue justamente México y Canadá. O sea, el presidente norteamericano no habló nada de México y de Canadá. Entonces, efectivamente, quedaron pospuestos hasta nuevo aviso. Sí, así que ahí los mexicanos, los canadienses, obviamente están felices. La gestión en particular de la presidenta mexicana ha sido bien valorada. Porque ha sido alguien que ha logrado manejar psicológicamente a Donald Trump, que esto domesticar es incluso. Exacto, es súper difícil. Después vino el momento más showbiz de la política gringa, que obviamente nosotros estamos acostumbrados. Donald Trump saca esta larga lista, un gráfico, una tabla, que ya estaba todo... Pero fue bien curioso. Ploteado en 2025 se acabó como el papel craft. Así exactamente, como la cartulina. Estos son los nombres que bueno, eso es lo que se decía en los cronistas del The New York Times que estaban ahí, etcétera. Decían, nosotros no podemos leer nada porque solamente las personas que están en primera fila alcanzan a leer. Entonces ya los economistas que estaban en la casa empezaron a hacer zoom, y ahí empezaron a ver los detalles de este gráfico. Como les comenté, Canadá y México quedaron exentos de todos los anuncios, por lo menos de hoy,
que hizo Donald Trump no aparecieron en el gráfico ni tampoco en los documentos detallados país por país que le entregaron a los periodistas ahí mismo en el Rose Garden. ¿Por qué? Porque lo salvó el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio de estos Y lo salvó países. También las peticiones que hicieron las fábricas domésticas en Estados Unidos, explicándole a Donald También. Trump, oiga, acuérdese, tenemos partes y piezas que van y entran varias veces. A ver, ¿cuáles fueron los países mencionados? Bueno, les voy a dar un listado porque fueron bastantes, decenas de países. China, que es obviamente el más importante para Estados Unidos, enfrentará un arancel del 34%. Esto se suma a otras cosas, pero esto es lo que decía en el cartel. Vietnam, 46%, Japón, 24%, Corea del Sur, 25%, Camboya, 49%, Reino Unido, 10%. Después, Donald Trump apunta directo a otro de los principales que estaban esperando esto, que es la Unión Europea. La Unión Europea nos estafa, dijo en arriba del escenario, y anunció un arancel del 20% para el bloque de 27 países. Muchos obviamente lo acusaron al presidente de hacer cherry picking en todo esto, porque de elegir solo datos que le convienen. O sea, ¿A qué no? Porque Trump mostró aranceles altísimos de otros países, pero no mencionó los propios de Estados Unidos. Con esos otros países. Exacto, es un país que tiene también y que aplica tarifas muy elevadas al azúcar, al calzado, a la ropa, al maní. O sea, por ejemplo, aplica un 350% al tabaco de varios países, etcétera. O sea, esto es un juego de ambos lados y obviamente Donald Trump elige qué Pero decir. él alude a estos países con quien la balanza comercial está desajustada, porque ellos mandan un poco de maní y yo mando los mucho. Grandes números, ¿no? Claro, Sí, claro. exactamente. A ver, los mercados, antes de todo esto, porque obviamente todo esto está muy bien pensado y el anuncio se da después de que cierran los mercados, ¿no? Porque si no queda un colapso bursátil. Los mercados hoy día cerraron bien. El S&P, el Nasdaq, el Dow Jones cerraron bien. Fueron índices que cerraron en verde, pero a medida que anunciaba Trump cada arancel fueron cayendo. Hoy día los futuros del S&P están cayendo más de 2%. Se han perdido solamente en pocos minutos trillones de dólares en solamente esto. Después no lo mencionó directamente, pero salía en el cartel. Aquí los economistas, los académicos, las personas que estaban siguiendo de cerca desde Chile, hicieron zoom y encontraron Chile. Trump anunció un nuevo arancel de 10% a partir de mañana para todos los bienes importados, pese a tener un acuerdo vigente de libre comercio entre Estados Unidos y Chile. Y eso obviamente puede tener efectos importantes, va a tener efectos importantes en las principales industrias de Chile. Acordémonos que Chile exporta muchos productos a Estados Unidos, aparte de cobre, que en esta pasada no se va a ver afectado, pero tenemos una industria vitivinícola muy desarrollada, salmonicultura también, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, pongamos un ejemplo para entender básicamente cómo funciona este 10%, ¿no? Trump dice que va a aplicar un arancel del 10% a todos los bienes importados, y eso significa que los productos de Chile que exporta a Estados Unidos van a pagar un impuesto adicional al 10% al entrar al país. Entonces, por ejemplo, una empresa chilena que exporta vino a Estados Unidos y cada caja cuesta $100, bueno, con este nuevo arancel del 10%, esa misma caja ahora le va a costar 110 a la empresa que la importa, claro, ¿no? Pero esos 10 no van para nosotros, sino que van para el Exacto. ¿Y qué es lo que genera eso? Bueno, es un efecto en cadena. Pero básicamente que ese vino chileno va a ser menos competitivo. En particular, Estados Unidos además tiene una industria muy desarrollada de vino, entonces va a ser menos competitivo frente a otros vinos que no tienen ese impuesto, y el resultado es que pueden caer las ventas, pueden perder participación de mercado, pueden subir los precios y al final pueden desincentivar la exportación. Queda esperar muchísimo. Esto recién está empezando. Hay que esperar qué dicen los gremios, qué dicen las empresas, qué dicen los empresarios, qué dice el gobierno, qué dice el Ministerio de Hacienda, qué dicen los consumidores. El sindicato de tomadores de vino chileno Falta muchísimo. Esto recién está empezando, pero... No, y los próximos días todos los medios económicos, que suerte que no trabajo en un medio, hay que hacer, insisto, mucho análisis, muchas conversaciones, muchas opiniones, y empezar a entender un poquito cómo va a funcionar esto, que por lo menos a buenas y a primeras pareciera
no tener ni pies ni cabeza. Claro, pero y lo que dicen las personas que se dedican a esto, no desde el lado tan económico, sino que desde el lado histórico-político, es como el cambio profundo que esto genera y el precedente que marca, ¿no? Para el futuro. O sea, esto claramente es un hecho que va a estar en los libros de historia en el futuro, porque si bien no sabemos todavía los efectos que tendrá, ya sabemos que marca un clivaje clarísimo en cómo antes se hacía. Obviamente esto ocurrió en el primer gobierno de Donald Trump, pero esto en términos de magnitud, sí, claro, es muchísimo es otro más. orden de magnitud. Es otro orden de magnitud. Así que vamos a volver al estudio a contar las actualizaciones de este Liberation Day, las esquirlas que quedan, etcétera. Solo buenas noticias de ahora en adelante, Mateo, nada. Este es el último día en que se aceptan malas noticias. Por supuesto. Se acabó la cuestión. Se acabó la cuestión. Gracias, Mateo Navas, subeditor de FMAOS, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Son las 7:29. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.